Quise hacer un cuadro, del cuadro un dibujo, del dibujo una imagen y de la imagen una silueta. Tu periodo no debe doler hasta impedirte vivir. Bienvenidos radioescuchas y buena tarde tengan todos ustedes. El día de hoy les estaremos hablando sobre salud menstrual y dolor, una vida acotada. Les damos la bienvenida a nuestro primer programa radiofónico sobre temas de salud sexual y de problemáticas que enfrenta el mundo en la actualidad, que son temas que debemos de poner atención y generar un cambio. Pueden comunicarse a través de los teléfonos en cabina. El número es 392-925-6019 o para el resto de la República al 800-633-8100. Recuerden que también este programa se transmite a través de Facebook Live. Nos encuentran como Radio UDG Ocotlán o pueden buscarnos también en Instagram como @confidencias.radio. El día de hoy, como ya mencionamos, estaremos hablando sobre la salud menstrual con una especialista en el tema. Coraline G. Sylvestre es una francesa que tiene varios diplomados en la rama, en endometriosis especialmente. También cuenta con experiencia laboral varios años en hospitales y clínicas sobre la sexualidad y ginecología. Continuamos con la atención a la cápsula de nuestro testimonio del día de hoy de una chica de 16 años que sufre de endometriosis. En mi experiencia, menstruar es una situación demasiado difícil, ya que tengo una enfermedad que se llama endometriosis. No hay demasiada información acerca de esa enfermedad y lo que consiste es que tengo unos dolores demasiado extremos a tal punto de que no me puedo levantar de la cama ni hacer absolutamente nada. También es flujo abundante. Llego a cambiarme la toalla como unas 6 veces al día. Y gracias a esa enfermedad desarrollé anemia, lo cual pues también me incomoda hacer algunas cosas. Cada vez que me mancho o algo así, siento que algo está mal en mi cuerpo y pues eso me afecta un poco psicológicamente y más que nada porque no puedo hacer nada al respecto, ya que los medicamentos son demasiado caros y pues no me puedo dar el privilegio, por así decirlo, de comprar mis medicamentos o quedarme sin comer. No, no me hacen bullying, por así decirlo. De hecho, las veces que me he manchado casi nadie se da cuenta, pero sí cuando falto a la escuela por eso y pido como que algún justificante, sí o sí tiene que ser del IMSS, porque si no, no me validan eso, por así decirlo. Y entonces tengo que pues aguantarme el dolor en pocas palabras para no estar como que descuidando mi estudio en pocas palabras. Esta voz de esta chica representa la voz de 40 millones de mujeres que han sufrido dolor por una menstruación de ciclo de flujo abundante, una menstruación muy dolorosa. Quisimos escuchar aquí en Radio Confidencias la voz de esta chica, porque es el fin de nuestro programa, acompañarla y escucharla. Y conectamos con esta especialista ginecóloga en endometriosis, Caroline G. Sylvestre, para que ella le dé respuesta desde Francia a esta chica que es la voz de muchas chicas en todo el mundo.
En primer lugar, me gustaría agradecer a las organizadoras del programa Confidencias por su invitación. Espero que la presentación que viene a continuación pueda aportar algunos elementos de respuesta a los problemas planteados por el testimonio que han recogido. ¿Qué es la endometriosis? Es una enfermedad inflamatoria que afecta a las mujeres y que actualmente afecta a 1 de cada 10 mujeres en Francia. ¿En qué consiste? La mucosa que recubre el interior del útero, es decir, el endometrio, forma un tejido que se elimina mediante sangrado durante la menstruación y se implanta en el endometrio en una posición anormal. El endometrio puede encontrarse en diferentes lugares del abdomen. También puede estar entre la vejiga y el útero, entre el útero y el recto, en los ovarios, en las trompas de falopio, en el tubo digestivo y a veces incluso en el diafragma. Es decir que cuando hay sangrado, la menstruación, el tejido endometrial que está fuera del útero, sensible a las hormonas como en el útero, también sangra y causa un dolor bastante significativo porque se encuentra en una situación anormal y por tanto también provoca un pequeño sangrado en el abdomen. Estos tejidos que están fuera del útero en una posición anormal, una vez que han terminado de sangrar, forman cicatrices y por tanto adherencias que causan dolor fuera de la menstruación, durante las relaciones sexuales. Son dolores crónicos porque ocurren fuera de la menstruación, o sea, tenemos 2 tipos de dolor o de dolores. Dolores durante la menstruación, dolores fuera de la menstruación como dolor pélvico, dolor lumbar o dolor que se irradia a ambas piernas, también dolor urinario o dolor al evacuar que aumenta durante la menstruación. También puede haber, así como lo he mencionado más arriba, casos raros de implantes de endometriosis en el diafragma, que es el músculo situado bajo los pulmones y que puede causar dolores que con mayor frecuencia se irradian hacia el hombro derecho. Existe toda una gama de síntomas que pueden sugerir lesiones de endometriosis. La mayoría de las veces, las pacientes presentan síntomas de dolor menstrual incapacitantes, que suelen aparecer desde los primeros ciclos y aumentan con el tiempo. Sin embargo, sentir dolor durante la menstruación no es normal y a este dolor no se le debe restar importancia. Al contrario, se debe manejar con cuidado, escuchar a las pacientes y acompañarlas de la mejor manera hacia un diagnóstico y un tratamiento a largo plazo. Cuando atendemos a estas pacientes, sabemos ya que estos dolores tienen un gran impacto en su calidad de vida. Esto es lo que evaluaremos más particularmente. La mayoría de las veces son chicas jóvenes que están en secundaria o educación superior, que tendrán que faltar a clase durante periodos de dolor intenso y cuya intensidad no disminuye a pesar de los analgésicos y tampoco si permanecen en casa. Por tanto, es necesario acompañarlas lo mejor posible para mejorar su calidad de vida y asegurarse de que ya no sientan dolor. Como primer paso, repito, se debe evaluar el impacto de este dolor en su vida diaria. Si la paciente ha tenido relaciones sexuales, se debe recomendar una ecografía pélvica endovaginal, realizada idealmente por un radiólogo acostumbrado a ver lesiones de endometriosis en ecografía. A veces esta fase es suficiente si las lesiones son visibles o si detectamos elementos que sugieren endometriosis.
cuando los síntomas no se alivian con los tratamientos iniciados, que se ha administrado un tratamiento hormonal y no hormonal óptimo y que el dolor persiste, se recomienda a veces pasar de la ecografía pélvica a la resonancia magnética pélvica. El tratamiento será idéntico. El propósito del tratamiento médico con tratamiento hormonal es el de obtener una amenorrea, es decir, la ausencia de menstruación para aliviar los dolores. Fuera de la menstruación, así como lo mencioné, suelen observarse también dolores. Estos casos se tratan con analgésicos clásicos como paracetamol, antiinflamatorios y analgésicos de nivel 2. En la medida de lo posible, evitamos usar derivados como el opio o la morfina porque son dolores crónicos y no queremos que las pacientes se acostumbren a estos tratamientos. El tratamiento hormonal consiste primero en usar anticoncepción con estrógeno-progestágeno, es decir, una píldora que combina estrógeno y progestágeno, parches, anillos y en Francia también los DIUs hormonales con levonorgestrel, indicados como tratamientos de primera instancia para mujeres que han tenido relaciones sexuales. Si existen contraindicaciones para la anticoncepción con estrógeno y progestágeno y no se ha reportado, se puede recetar anticonceptivos de progestágeno solo, como el degocegestrel. La clave es lograr la ausencia completa de la regla. A veces puede ocurrir una sensibilización al dolor. En otros términos, el cerebro ha memorizado un dolor crónico tan grande que incluso cuando se elimina la causa del dolor, es decir, la menstruación, pueden producirse secuelas hacia la sensibilización al dolor. Entonces, será necesario usar otros tratamientos como tratamientos para el dolor neuropático como el Laroxil, entre otros. Pero existen otros tratamientos que los tratamientos médicos para ayudar a estas pacientes. Puede ser un cuidado multidisciplinar basado en una dieta antiinflamatoria, por ejemplo, o el apoyo de un psicólogo siempre que sea un dolor crónico que pueda afectar al estado de ánimo y la moral. También se puede ofrecer fisioterapia a las pacientes para desbloquear la pelvis, especialmente cuando el dolor ocurre durante las relaciones sexuales, dispareunia profunda y también a veces superficial o solo de intromisión. A menudo son pacientes que sienten dolor porque hay un cierre completo de la pelvis en la parte baja del abdomen y el perineo. Las sesiones de fisioterapia servirán para ablandar la pelvis, abrir esta zona y aliviar a las pacientes durante las relaciones sexuales. Incitamos a la paciente a que practique una actividad física regular, porque eso reducirá la inflamación general del cuerpo y el abandono del consumo de tabaco en caso de tabaquismo activo. Como ven, es un tratamiento multidisciplinar. Otra opción es el recurso a la cirugía, pero esto requiere e implica la presentación de un expediente que será examinado tras una reunión multidisciplinar que validará el tratamiento. Pero estos casos son muy limitados. También podemos beneficiar del asesoramiento de la medicina del dolor para pacientes que sufren dolor crónico, especialmente para los casos que cité más arriba. El trabajo se llevará
a cabo con diferentes médicos y, por tanto, manejos distintos. Existe también la solución de la procreación asistida médicamente, TAR, para pacientes con endometriosis a nivel ovárico, con efecto de preservar la fertilidad, porque la endometriosis a veces puede reducirla. Pero insisto en que la endometriosis no significa infertilidad y esta solo se comprueba cuando la paciente desea salir embarazada. En ese contexto, preservaremos la fertilidad para garantizar el embarazo de la paciente. Pero esta medida no se propone a todas las pacientes. Por último, si no ha habido preservación de la fertilidad y hay infertilidad, optaremos entonces por una consulta de reproducción asistida si la paciente lo desea. Esto es, en resumen, lo que se puede ofrecer en Francia a las pacientes que padecen endometriosis. Vamos a corte y regresamos con la especialista en endometriosis que participa desde Francia en respuesta al testimonio de la joven de 16 años, evaluando con una métrica de semáforo donde verde nos indica el estado óptimo o que debería de tener la paciente, la persona, en la situación que esté atravesando, el amarillo donde ya nos indica un estado de actuar, y un rojo donde nos indica un estado de alerta, donde se deben de tomar cartas en el asunto. Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos. Quédate con nosotros. Enseguida volvemos a Confidencias, donde te escuchamos y acompañamos para encontrar la solución a tus preocupaciones. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus dispositivos móviles. La universidad también es cultura. Por eso fomentamos el arte en todas nuestras escuelas y generamos espacios donde todo esto sucede. La FIL, la más grande de Iberoamérica, que ya cumple 40 años. El Festival Internacional de Cine, Papirolas y un largo etcétera. Este año, 2.400.000 personas acudieron a nuestros eventos. En la UDG seguiremos abriendo espacios donde las ideas se encuentren y las personas se transformen. Informe de actividades Carla Planter, Universidad de Guadalajara. En un mundo donde la confianza se tambalea, entender la política es urgente. La Cátedra Fray Antonio Alcalde presenta su conferencia inaugural Teoría Crítica de la Confianza Política, con el reconocido filósofo Rainer Forst, académico de la Universidad Goethe de Frankfurt. Este 20 de abril a las 6 de la tarde en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Entrada libre. Escuche la transmisión en vivo a través de todas nuestras emisoras. Radio Universidad de Guadalajara invita. En Radio Universidad te compartimos algunos consejos para la prevención de incendios forestales. Campesino, agricultor o dueño de terrenos forestales. Si vas a realizar quemas, asegúrate de contar con el apoyo de otros miembros de tu comunidad. Ayudará a mantener la vigilancia total sobre el proceso y detectar, denunciar y combatir cualquier conato de incendio. Reporta cualquier incendio forestal al teléfono 01800 737 0000 o llama al 911. En esta temporada de calor, evita los incendios forestales. Todas y todos sabemos cómo es la escuela que queremos, con salones dignos, espacios para aprender, convivir y crecer. Con La Escuela es Nuestra, este año más de 72,000 escuelas de educación básica y media superior serán intervenidas. Madres, padres, maestras y maestros deciden cómo invertir los recursos, porque construir la escuela que queremos empieza con la participación de todas y todos. Gobierno de México. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas a tu intimidad.
Confidencias. La radio que realmente te escucha, el corazón que siente, la palabra que abraza y fluye. Continuamos. La falta de información sobre qué es la endometriosis, su definición y su manejo es un semáforo amarillo para mí, porque es absolutamente necesario que ella tenga la información para conocer su enfermedad y que pueda cuidarse de la mejor manera posible. Por otra parte, el hecho de que no pueda levantarse de la cama porque el dolor es tan intenso es un semáforo rojo para mí. A partir del momento en que hay un impacto en la vida diaria, que no puede salir a la calle con sus amigos, ir al colegio o a la prepa, ir a clase, para mí es un semáforo rojo. El hecho de que tenga reglas muy abundantes y que se vea obligada a cambiar compresas 6 veces al día, lo que da a entender anemia y deficiencia de hierro, también es un semáforo rojo. Las consecuencias a nivel psicológico también son un semáforo rojo, porque no se debe llegar a la situación que enfrenta esta joven. De ahí la importancia de consultar lo antes posible, para que ella pueda recibir el tratamiento adecuado y que así no se observen consecuencias a nivel psicológico. Entiendo que las medicinas son caras, pero el hecho de que ella tenga que elegir entre comer o cuidar de su salud es para mí un semáforo rojo. En Francia tenemos la suerte de que la mayoría de los medicamentos recetados son reembolsados por el Seguro Social. Y en caso de que no se reembolsen algunos medicamentos, lo que no ocurre con frecuencia, existen ayudas especiales. Rara vez nos enfrentamos a la situación que experimenta la joven al elegir entre comer o cuidarse a sí misma. En cuanto a la segunda parte de su testimonio, tenemos la suerte en Francia de que las compresas sanitarias estén disponibles en los colegios y en las preparatorias. Puede ocurrir cierta precariedad menstrual en algunas jóvenes, así que de este modo es posible compensar la falta de protección sanitaria, especialmente durante la menstruación, sobre todo si es abundante, porque son caras. En Francia tenemos esta ventaja. Así que estos casos son para mí un semáforo amarillo. En cambio, un semáforo rojo si tiene que faltar la clase, porque para mí es esencial mantener cierta continuidad al nivel escolar. En el caso de la joven que da su testimonio, es imprescindible que pueda asistir a clases siempre, bloqueando sus reglas lo más posible y que no tenga que justificar cada vez su ausencia escolar. Si las pacientes no pueden asistir a clase, esto puede dar lugar a la elaboración de un plan de atención personalizado con médicos escolares y ginecólogos. Esto es lo que se implementa en Francia en ciertos casos muy complejos. Por lo tanto, si tuviera que dar un consejo a las pacientes, sería lo siguiente. En cuanto haya dolor menstrual u otros síntomas dolorosos durante la menstruación, que hay un impacto en su calidad de vida, son indicaciones que deben consultar cuanto antes. No es normal sentir dolor durante la menstruación. Al dolor no se le debe restar importancia y hay que escuchar a la paciente, acompañarla siempre. Luego viene el seguimiento y el manejo mediante tratamientos y recomendaciones establecidos por las autoridades médicas según el país.
En cabina nos acompaña la psicóloga Cristina Yasmín González Flores, con doctorado en Psicología en Calidad de Vida y Salud. Bienvenida. Nos encantaría que nos compartieras más sobre el tema de salud menstrual, el impacto que tiene en la integridad de las personas, así como más sobre la endometriosis desde una perspectiva psicológica. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a estar compartiendo a partir de ahora como parte del equipo. Qué gusto estar aquí. Y sí, creo que es importante entender la problemática de la salud menstrual como una problemática que impacta a nivel multidimensional, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de la Salud hace ya muchos años lo plantea que plantea ciertas estrategias objetivos para abordar la salud menstrual. Entonces hay que entender que el ser humano es un ser humano biopsicosocial. Entonces no podríamos entender solamente la salud menstrual como desde el aspecto meramente psicológico o desde el aspecto meramente físico, biológico, desde el aspecto meramente social, ¿no? O sea, la salud menstrual se tendría que entender desde un aspecto integral, ¿no? Y bueno, de hecho la OMS propone varios ejes, ¿no? Que es la educación, el acceso asequible a productos, la infraestructura, la atención, pero sobre todo como este trabajo estratégico en eliminación de estigmas sociales, porque es muy importante y bueno, realmente en nuestra cultura, en la cultura que vivimos en este país, pero en muchos otros, es como muy común escuchar que existen luego ciertos términos, incluso depreciativos hacia la persona, ¿no? Como de, es que está loca, es que anda en sus días, es que es histérica, es que, y hasta le ponen como una serie de etiquetas diagnósticas inexistentes, pero que ahí están, ¿no? Entonces, creo que es entender la salud menstrual primero como un derecho con el que contamos todas las personas que tenemos un ciclo menstrual, ¿sí? Y como derecho también se convierte en problemática y se convierte en una problemática que debería de ser abordada desde estas multidimensiones, ¿no? Bueno, lo voy a comentar. El otro día vi por ahí que en nuestro centro universitario se abre un espacio para precisamente, es un espacio seguro para cuando las estudiantes se encuentran en alguna fase de su ciclo menstrual puedan ir y tener acceso, por ejemplo, a uno de los objetivos que planteaba la OMS, que es como agua y saneamiento. Tan simple como eso, ¿no? Hay muchas culturas, hay muchos lugares que no tienen acceso a productos simplemente, ¿no? Incluso hay muchas escuelas donde no hay acceso a los productos de manera tan asequible o de manera tan factible, ¿no? Entonces creo que es importante pues plantear que la salud mental acompaña hasta cierto punto a la salud menstrual, pero que es un problema que tiene una raíz también de índole social, que tiene una raíz también de índole biológico, psicológico. Por ende, hay que facilitar todos esos procesos y hay que facilitar todos esos actores que participan, ¿no? Ya lo hablaremos quizá, pero la salud menstrual puede llegar a un síndrome premenstrual, que es lo que más conocemos, que impacta a nivel físico con lo que todo el mundo a veces vivimos, ¿no? El cólico, la irritabilidad, o sea, a nivel emocional hay un movimiento hormonal importante, ya lo explicaba la doctora Dominique, donde hay una alza en la progesterona y en el estrógeno. Entonces hay una alteración importante a nivel hormonal y eso pues obviamente nos va a cambiar a nivel emocional también. Hay más bajón anímico, hay a veces más irritabilidad, pero tiene una explicación. No es porque la persona se ponga a modo dramático y simplemente lo quiera hacer, ¿no? Y finalmente, pues, a nivel cognitivo, existe como una baja de energía. Entonces, cuando tienes una baja energética en tu cuerpo y a nivel, en este caso, psicofisiológico, pues entonces realmente también la oxigenación de tu cerebro cambia y tus ideas no fluyen de la misma manera que cuando tú estás bien. Al final son síntomas físicos reales por los que llegamos a transitar, ¿no? Entonces,
es importante identificar que el síndrome premenstrual pues tendría todo esto, pero además también es importante identificar que este síndrome puede llegar hasta una fase mucho más severa y existe un trastorno que se le llama trastorno disfórico premenstrual. Y entonces, cuando hablamos de un trastorno disfórico premenstrual, hablamos de una alteración en la bioquímica de nuestro cerebro, ¿no? Y entonces ahí vamos a hablar de que no siempre es solamente el alza de progesterona y el estrógeno, sino que estos factores pueden ocasionar una sensibilidad, por llamarlo de alguna manera, anormal a la recaptación de serotonina. ¿Qué quiere decir esto? Que la salud menstrual nos puede llevar hasta un trastorno de salud mental y que está reconocido por el manual diagnóstico de DSM, la última versión, ¿no? Entonces, es importante identificar que una depresión severa se puede dar incluso a partir de pues mucho síndrome premenstrual que puede llegar a un síndrome disfórico premenstrual como tal, ¿no? Y tiene que ser diagnosticado, tiene que ser evaluado por varios ciclos y lo tiene que diagnosticar, en este caso, un psiquiatra especialista, ¿no? Entonces es importante pues que se le dé visibilidad. Creo que si lo reconocemos como, respondiendo un poco a tu pregunta, si lo reconocemos como un problema de salud a nivel mundial, pues creo que se le da más visibilidad, y algo que se le da más visibilidad, pues tiene más oportunidad de ser tratado, ¿no? De trabajarse como tal, ¿sí? Claro. Sí, abundando un poquito sobre lo que tú comentas, doctora Cristi, en un artículo que estuve yo consultando sobre los porcentajes que existen de dolor, de endometriosis y de niñas que sufren una menstruación que hasta le llaman monstruación tan fuerte, está clasificada en ese artículo que está escrito en el 2025 por el Instituto Nacional de Cancerología a través de la Clínica Sin Dolor como una crisis de salud emergente. Entonces, por eso la importancia de hablar sobre el tema, de quitar los estigmas, de resignificar y que sea una experiencia digna, de conducir a estas niñas hacia la apertura de sus nuevas modificaciones biológicas y acompañarlas. Vamos a hablar enseguida de eso. Gracias. Excelente. Enseguida volvemos a Confidencias, donde te escuchamos y acompañamos para encontrar la solución a tus preocupaciones. XHUGO, Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, 107.9 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Dicen que la historia se escribe en los libros, pero también se siente en la piel. Cada martes descubre cómo las pequeñas historias de vida se entrelazan con los grandes momentos del tiempo. Crónicas. La historia contada desde adentro. Martes de 4 a 5 de la tarde. Por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, 107.9 FM. La justicia, el derecho, la igualdad, el respeto, la libertad y la demanda son las voces que se escuchan en de hecho y de derecho. En el terreno de los hechos, sí, hay una gran red de trata de personas que usualmente la conocemos como coyotaje. La Comisión Estatal de Derechos Humanos hace una serie de reflexiones sobre el derecho que tienen los adultos mayores de un acompañamiento por sus familiares. De hecho y de derecho. Cada martes a las 10 a.m. por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Recibiendo transmisión del satélite Cronos.
Nuevos ruidos. Tu espacio para descubrir a los nuevos talentos de la escena alternativa de Latinoamérica. Rock, hip hop, electrónica y mucho ruido. De martes a viernes a las 11 de la mañana. Radio UDG Ocotlán. Rumbo al Norte, el programa que trata y refleja el fenómeno migratorio. Martes, 15 horas. 107.9 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Rumbo al Norte. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos. Confidencias. La radio que realmente te escucha, el corazón que siente, la palabra que abraza y fluye. Continuamos. Brildica, tenemos una pregunta. Bien, pues continuamos con esta entrevista a la especialista Cristina Yasmín. Tenemos una llamada que vamos a dar respuesta. Hola. Sí, buenas tardes. Soy la doctora Elvira Martínez Salomón de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al programa de Confidencias de Radio UDG Ocotlán en este esfuerzo conjunto con la red ALEC, y un saludo y felicidades a la doctora Dominique Gay Silvestre de Francia, toda vez que ese tipo de esfuerzos llevan la información, ponen al alcance la información a las comunidades rurales que tienen tantísima necesidad de todos estos temas, un tema que ha sido tabú, un tema que se ha estigmatizado a la mujer y que pues puede llevar a problemas psicológicos o problemas físicos. Y quiero pues también agradecer por los consejos que se están dando aquí, algunos que podrían ser tan sencillos como el hecho de hacer ejercicio, y que pueden ayudarle a los jóvenes a que tengan una vida menos acotada en este proceso. Pues muchísimas felicidades a todo el equipo que está participando. Pues qué gusto, doctora, y muchas gracias por esas felicitaciones y también por unirse, ¿no? De alguna manera a estos mismos objetivos. Sabemos que usted seguramente en su quehacer profesional tiene gran impacto sobre esta población, y creo que eso es lo que se busca, ¿no? Acotar la brecha informativa y que cada vez existan más profesionales de la salud que impacten desde una visión integral, por ejemplo, de salud reproductiva y en este caso de salud menstrual. Entonces, muchas gracias, nos alienta mucho esta primer llamada, ¿no? Nos alienta mucho a continuar y a continuar en la visibilización de estas problemáticas con ejes sociales tan importantes. Gracias. Sí, gracias a ustedes por poner al alcance esta importante información para todas las mujeres de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues sin más, continuamos con las preguntas. ¿Qué sugerencia le das a la joven del testimonio de endometriosis? Bueno, creo que quizá dándole un poco continuidad con lo que veníamos hablando, es importante que quienes estén en estas situaciones lo normalicen de alguna manera, ¿no? O sea, existe un estigma de tipo moral muy importante a veces en la cultura y pues yo recuerdo en algunas prácticas quizá de mi juventud académicas,
donde había mujeres que se escondían para ir a comprar un paquete de toallas femeninas, ¿no? A su comunidad, donde si estaba un hombre en la tiendita de la esquina, entonces no compraban el paquete de toallas femeninas y era como que se regresaban hasta que no estaba una mujer presente. Entonces creo que a veces nos toca a nosotras eliminar ese estigma y comprenderlo como un tema de salud, ¿no? Si compramos un analgésico para el dolor de cabeza, ¿por qué no normalizamos de pronto la salud menstrual? No es algo malo, lo moralizamos luego quizá por un tema de represión sexual y de un montón de cosas, pero a ver, es algo normal, nuestro cuerpo no tiene por qué ser un estigma de alguna forma, ¿no? Entonces creo que ese sería como la primera acción desde mi punto de vista, el tema de la normalización, pero también comprendemos que para esto a veces hay que psicoeducarnos, entonces hay que acercarnos a profesionales, hay que preguntar, hay que, pues incluso, no, yo no soy como de recomendar mucho meternos al internet a buscar cosas, pero si es para algo bueno, pues creo que también funcionaría esta psicoeducación virtual para comprender que no somos únicas cuando vivimos esto, ¿no? En segundo lugar, creo que sería súper importante identificar la intensidad con la que yo vivo esto, ¿no? Porque, pues escuchándote, ¿no? A esta confidencia, pues me doy cuenta que probablemente existe alguna alteración que tiene que ser revisada por especialistas, ¿no? Como bien lo decíamos a nivel integral, o sea, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental, o sea, entre el 5 y el 10% más o menos de las depresiones severas se asocian luego a síndrome disfórico premenstrual. Es una como de las preguntas de cajón que luego hacemos frente a una depresión, o sea, identifica si el disparador se da entre ciertas fases del ciclo, entonces es importante también identificar, evaluarnos, acercarnos a un buen diagnóstico, porque a lo mejor hasta tenemos algo que ni nos hemos dado cuenta, ¿no? Probablemente puedes estar lidiando, en este caso tu confidencia, con algo que probablemente no ha sido ni siquiera evaluado, ¿no? Entonces creo que la normalización, la psicoeducación, acercarme a un diagnóstico, finalmente, lo que decía la doctora ahorita en la llamada era súper importante, entendernos como seres biopsicosociales, creo que nos invita a una atención integral, ¿no? Cuando tenemos un resfriado, es muy común que nos apapachemos, ¿no? Y que nos demos un tecito caliente y una mantita y como que nos desconectemos un ratito del mundo. Bueno, también vale en la fase del ciclo menstrual, también vale de pronto decir, ¿qué necesito yo a nivel físico? ¿Qué necesito físicamente? Bueno, pues descansar, hay, ya bien lo mencionaba, nutriciamente hay ciertos alimentos que van a ser muy benéficos en distintas fases o en los distintos días. Trátense bonito, pues, ¿no? Creo que eso es algo súper importante, tratarnos como con esa empatía que identifica perfectamente nuestras necesidades. Y bueno, a nivel psicológico, pues no caigas en los estigmas, ¿no? No permitas que un estigma social o incluso familiar o incluso individual particular pues te definan, ¿no? Al final no somos bipolares, no somos locas, no somos histéricas, solo por estar transitando una fase del ciclo menstrual, ¿no? Nada, o sea, esa parte de nuestra vida no nos acredita ninguna de esas etiquetas, ¿no? Entonces creo que es importante como tenernos esa paciencia, no hacer caso a los estigmas, y a nivel social, pues también es importante las redes de apoyo, porque como bien lo mencionábamos, a nivel bioquímico hay una alteración y yo me siento más de bajón, y tú necesitas a lo mejor que te chiquen un poquito más esos días, o tú necesitas a lo mejor más apapacho o más comprensión, pues también se vale, y no es como por un estigma de, ya andas en tus días, ya sé que estás de malas, no, es como de, a ver, tengo una alteración bioquímica real que me acredita como esta necesidad de que me trates con mucha más empatía, ¿no? De que me trates como con la empatía acorde o proporcional a la sensibilidad que yo tengo en este momento. Y entonces es hasta como pedirlo, ¿saben? O sea, es como
pedir cómo necesito ser tratada en ese momento, ¿no? Si es por tu pareja, pues que te abrace más, te apapache más, te tenga más paciencia, te escuche la historia 8,000 veces, o sea, esa es tu necesidad, valídala de alguna forma, ¿no? Creo que en general es como parte de lo que le recomendaría, no es una vergüenza, es un tránsito normal que nos ocurre mes con mes, ¿no? Obviamente, esta parte que la OMS... pues que la OMS de pronto recomienda, es importante, justo para la preparación del programa de hoy. Yo estaba leyendo y me gustaría también como sus opiniones, porque luego como que los productos a los que accedemos, estábamos hablando de las personas que no tienen acceso a productos, pero luego también como que los que tenemos mucho acceso, se nos vuelven modas. Y entonces, o sea, de pronto yo he llegado a escuchar en clínica, en consulta clínica, como de, ay, es que mis amigas usan tampones, pero yo no los puedo usar. Pero ¿quién te dijo que tú tienes que usar lo mismo? ¿Sí? Exacto, sí. Ah, es que la copa menstrual ahora es una super moda y entonces hay que usarla. Pero ¿quién te dijo que tú tienes que usar los mismos productos que se usan socialmente o que tienen más marketing? Creo que es importante, pues... que nos comprendamos y nos atendamos de manera particular en esos momentos, durante ese ciclo, de manera muy personalizada. Pero no sé qué opinan ustedes sobre eso. Sí, totalmente. O sea, no lo que te funcione a ti me va a funcionar a mí. A lo mejor es hasta perjudicial para algo que tengo y no me doy cuenta. Sabernos escuchar a nuestro cuerpo, estos primeros síntomas o signos de alerta que muchas veces ignoramos hasta que el problema pues ya está muy adelantado, ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar si necesitamos más orientación sobre esto? Bueno, actualmente soy profesor del centro universitario aquí en La Ciénega. Pues estaremos atendiendo como estas confidencias y en mi caso pues trabajo de manera particular, en la clínica particular. Entonces podría ser a través del centro, podría ser a través de consulta privada, ¿verdad? Pero también cabe mencionar que bueno, estoy yo, pero créanme que existimos un ejército de profesionales de la salud mental a los que pueden acceder, ¿no? O sea, está el DIF, está el Instituto de la Mujer, está, digo que yo creo que ahorita les podemos, a través de un comentario en Facebook, poner los números, y pueden acceder, o sea, es un derecho que tenemos, ¿no? Pero también, pues, si están en la escuela, si están en su trabajo, si están, sobre todo en la escuela y en trabajo, pues recuerden que también como derecho tienen la posibilidad de pedir o de solicitar aquello que requieren, ¿sí? En el marco laboral, digo, me encantaría tener a alguien mucho más especializado, ¿verdad?, en salud laboral, pero existe esto como derecho y se los tendrían que proporcionar, ¿sí? Sí, gracias. Pues vamos a un corte, unos segunditos para preparar el siguiente bloque y regresamos. Enseguida volvemos a Confidencias, donde te escuchamos y acompañamos para encontrar la solución a tus preocupaciones. Radio UDG, la radio que llevas en el corazón. Estudia un posgrado en línea en la UDG. Especialízate en gestión cultural, evaluación, periodismo, docencia, gobierno, educación, innovación o transparencia. Logra tus metas profesionales desde donde estés. Consulta más en udgplus.udg.mx. Radio Universidad invita. La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar te invita a la conferencia magistral de la escritora mexicana Cecilia Udave, La belleza del fantasma, historia, memoria y escritura. Presentación a cargo de Dulce María Zúñiga. Jueves 14 de mayo, 18 horas. Para Ninfo Enrique Díaz de León. Entrada libre. Radio Universidad invita.
Después de 2 funciones agotadas, John Williams Sinfónico regresa al Conjunto Santander. Revive las bandas sonoras que marcaron generaciones, interpretadas en vivo por la Orquesta Solistas de América bajo la batuta del maestro Enrique Patrón de Ruedas. Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park y más. 16 de mayo. Boletos en conjuntosantander.com. 3 solistas, una sola obra. La Orquesta Higinio Rubalcaba, bajo la dirección de Sergio Ramírez, presenta el Triple Concierto de Beethoven, un diálogo para violín, violonchelo y piano, con Angélica Olivo, Cristian Jiménez y Carlos Gutiérrez. Sábado 16 de mayo, 19:30 horas, Sala 2 del Conjunto Santander. Boletos en conjuntosantander.com. Radio Universidad invita. La voz en el mundo más parecida a Freddie Mercury llega a Guadalajara. Marc Martel presenta One Vision of Queen, el tributo más poderoso y legendario. El cantante que dio voz a Freddie en Bohemian Rhapsody, en vivo en el Conjunto Santander, 17 de mayo. Boletos en taquillas y conjuntosantander.com. Siente el pulso del Caribe en el jazz. En el ciclo de jazz New York All Stars, Etienne Charles y su Creole Quartet. Una fusión única de elegancia y ritmos tropicales. Conjunto Santander, 21 de mayo. Boletos en conjuntosantander.com. Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos. Confidencias. La radio que realmente te escucha, el corazón que siente, la palabra que abraza y fluye. Continuamos. Seguimos aquí dialogando, escuchando, acompañándonos sobre estos síntomas de menstruación. Queremos aprovechar para invitarlos a todos los que nos están escuchando, a todas las mujeres, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, que nos llamen o nos escriban al 392-166-3291. Es el WhatsApp de Confidencias. Se cuida la privacidad, se cuida la información. Es un teléfono privado en donde tú, confidente, puedes ser parte de nuestro programa para que sanes alguna situación de confusión, alguna crisis, algún miedo que tengas sobre alguna circunstancia que te está ocurriendo en tu salud. Agradecemos también la participación de la doctora que nos llamó, aquí a nuestras compañeras Abril y Cristina Jazmín, y continuamos. Bueno, pues solo recordar que este programa es fruto de un arduo esfuerzo de un gran equipo internacional, desde Brasil, Turquía, China y todos los países miembros de la red ALEC y Ocupa Internacional, que ponen un grano de su esfuerzo para que esto se haga posible y poder compartir con poblaciones vulnerables y con información de difícil acceso, con la finalidad de poder aportar y darles una ruta de apoyo a las circunstancias que se les presenten en su vida relacionadas a la sexualidad. Exactamente. Y queremos también agradecer a Radio UDG Ocotlán, a la productora, a la directora de la radio, Claudia Contreras, Alejandra Cervantes, y a los chicos que nos están apoyando aquí en esta transmisión. Es muy importante que no nos callemos, es muy importante que esa red de apoyo del adolescente que está pasando por esta situación se una y se comunique. Es muy importante que este síntoma o este problema, o que no debería de ser un problema de menstruación y de cómo se maneja en el hogar, comuniquémonos, démosle la bienvenida a la menstruación. No tiene por qué ser un miedo, no tiene por qué ser un caos. Es importante que tengamos hábitos alimenticios, hábitos de nutrición, de ciclo de vida o de nuevas formas de manejar
esta situación de menstruación, para que así nuestro cuerpo también le ayudemos y no tengamos tanto dolor en estos días. Es un derecho humano, es considerado como un derecho a la información y tenemos que visibilizar y no esconder. Así que continuemos con este programa. Le cedo la palabra a la doctora Cristina para que vaya cerrando. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Un gusto compartir con ustedes y sobre todo creo que un gusto poder aportar un granito de arena de nuestra parte para visibilizar esta problemática, ¿no? Que es una problemática de índole social, es una problemática de salud. Y bueno, pues invitarlos a que nos escuchen cada lunes en vivo a partir de las 5 de la tarde y a que dejen sus confidencias. Recuerden que, bueno, todas las confidencias que nosotros recibimos son con todos los aspectos éticos y confidenciales necesarios y puedes dejar ahí tu audio o hacer tu llamadita y nosotros vamos a tratar de dar orientación respecto a esto, ¿sí? Puedes dejarnos tus confidencias al número 392-1663-291. Lo repito, 392-1663-291. Y estaremos atentos y pues con mucho gusto elaboraríamos la respuesta para la problemática que nos presentes. Gracias. Recuerda también que este programa tiene una estructura bastante peculiar. El siguiente programa te invitamos, como ya lo comentaron, los horarios, el día, será el tema muy relacionado a hemorragias, regla abundante. La estructura del programa es la siguiente: un especialista nos da una perspectiva técnica más amplia, nos desmiente mitos, que sí, que no, nos analiza la situación en un sistema de semáforo donde tú puedes ubicarte donde te encuentras. Abordamos la situación desde una perspectiva psicológica y legal y te damos una ruta de apoyo. Entonces, si tienes o conoces alguna persona que sufra, padezca de alguna enfermedad relacionada a estos temas o a ti inclusive te surgen dudas, no dudes en comunicarte con nosotros. Estamos aquí encantadas de apoyar y este espacio es de todas, todos, y espero poder ser de mucha utilidad. Gracias por el favor de su atención. Nos estamos viendo en el siguiente programa. Así es. Y hay atrás de nosotras 68 investigadores, médicos, psicólogos, abogados, especialistas en el tema. Así que te invitamos a que participes. Muy buenas tardes y nos vemos el próximo lunes 11 a las 5 de la tarde con el tema coagulación en la menstruación, hemorragias, una regla abundante. Cierro con esta frase: escucha tu cuerpo, el dolor fuerte es una señal, no un destino. Hasta la próxima.